Gloria al nombre del Señor. Quiero que pongas por un momento tu manito sobre tu corazón y allí con tu manito en el corazón tú hagas una oración, tú ores al Señor y con tus propias palabras le pidas al Señor que el Señor hable a tu corazón en el nombre de Jesús. Nosotros los predicadores nos preparamos, oramos, ayunamos, nos alistamos, estudiamos para que lo que hemos preparado sea oportuno, pero es el Espíritu Santo el que trae eso y lo hace realidad en nosotros. Pídele al Espíritu Santo que Él hable a tu corazón. Pídele que Él hable a tu vida. Que la gracia del Señor te permita disfrutar de esta palabra para hoy. Señor, gracias por tu presencia dulce. Gracias por traer tu palabra y aplicarla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? ¿O cuántos tienen una Biblia a la mano? Si no, les voy a alquilar unas bibliecitas que tengo allá encima. ¿Sí? O si no, prenda su iPad, prenda su teléfono y síganos a nosotros en en esta reflexión que haremos hoy. Yo soy de la vieja guardia, entonces yo todavía uso bibliecitas de papel, de esas. Ya la gente joven, ya solo teléfono y solo iPad. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hemos estado hablando acerca de ciertos aspectos en el mes de enero como especie de transiciones hacia lo que vendría. Eh, el primer domingo hablamos sobre cómo atreverse a soñar sueños, a soñar los sueños del Señor. Después hablamos sobre la perspectiva, ¿sí? Ah, y finalmente decíamos allí que todo es un asunto de ubicación, que todo es un asunto de perspectiva. El miércoles pasado hablamos acerca de transiciones y de cómo de alguna manera todo es transicional. Y hoy quiero terminar, digamos, como esta miniserie del mes de enero y hoy voy a hablar sobre el crecimiento, la importancia de crecer. Y creo, la afirmación que quiero hacer es que es tiempo de crecer. El año 2026 es tiempo de crecer. Si terminado diciembre en el año 2026 y usted está en el mismo lugar, es porque usted no ha crecido. Si usted tiene las mismas convicciones, los mismos pensamientos, los mismos resabios, las mismas inquietudes y problemas, es porque el año pasó, pero usted no creció. Y creo que es importante que comprendamos que la vida cristiana es creciente, es progresiva, es galopante, que nosotros vamos creciendo en el conocimiento, creciendo en la aplicación y creciendo en las conductas y comportamientos, en los compromisos que tenemos con el Señor. En el segundo libro, la carta a los Corintios, en el capítulo 3, que es el texto que voy a tomar como base para la reflexión de hoy, dice en el verso número 18 del segundo libro, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3, y afirma diciendo esto: por tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen
por la acción del Espíritu del Señor. Y con esa idea en mente, con ese texto en mente de que somos transformados de gloria en gloria, quiero hoy hacer la reflexión que le he puesto por título: es tiempo de crecer. Y a manera de introducción, entonces tengo que decir lo siguiente: todos estamos creciendo. Bueno, algunos crecemos como la cola de la vaca, para abajo, pero siguen creciendo. La cola de la vaca crece, pero crece para abajo. Pero todos estamos en esa fase de crecimiento y todos necesitamos, por supuesto, para crecer, un lugar especial donde crecer. Claro, el crecimiento a veces trae cambios, el crecimiento trae dolor, el crecimiento trae estiramientos, el crecimiento a veces trae incomodidad, porque todo aquello que valga la pena de parte de nosotros va a requerir tiempo, va a requerir paciencia, va a requerir dedicación, va a requerir molestia. A veces leemos u oímos testimonios de personas que nos cuentan ya cómo llegaron, o más bien que nos cuentan su experiencia de dónde están, de dónde llegaron, pero muchas veces no sabemos lo que a esa persona le costó llegar hasta ese lugar donde está. Nosotros mismos a veces disfrutamos de ciertas posiciones o ciertos lugares, pero no tenemos en consideración lo que tuvimos que dejar atrás para llegar precisamente a eso, lo que nos costó a nosotros llegar allí. Una vez un joven violinista, que así como Mateo, que le encantaba la música y todo lo demás, sus padres, para animarlo, lo llevaron a un concierto de esos, de bandas filarmónicas, de eso. Y en el concierto el músico principal era un violinista muy famoso. Y entonces estuvieron allí disfrutando del concierto. Y los padres, para darle como una especie de premio al muchacho, consiguieron que los dejaran ingresar a camerinos para hablar con el músico principal. Y entonces cuando llegaron allí, el muchacho todo feliz y extasiado porque por fin iba a conocer, digamos, a este músico importante que le había impresionado en el concierto. Entonces el muchacho termina diciéndole: maestro fulano, yo daría mi vida entera daría por poder tocar como usted toca, por poder interpretar como usted interpreta. El maestro muy pacientemente lo miró y le dijo: muchacho, eso es justamente lo que yo he hecho. He dado mi vida entera para tocar como toco ahora. Y con esto quiero significar el hecho de que todo aquello que vale la pena nos cuesta. A veces queremos las cosas de manera rápida. La cultura microwave, la cultura ¿cómo se llama?, del microondas, nos ha afectado de tal manera que a veces pensamos que las cosas son rápidas. Pero todo lo que es importante, todo lo que es del Señor, requiere tiempo. Leemos los salmos y vemos unas cosas impresionantes en los salmos, pero no sabemos lo que el salmista pasó, la experiencia que tuvo para madurar su corazón y finalmente poder decir lo que dijo. Nos preguntamos a veces: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo va a tardar que ese carácter de Cristo sea formado en mi vida? A veces nosotros vivimos para el tiempo, para el hoy, para el momento, y no dimensionamos lo que viene después, lo que va más allá. Y si ustedes observan las generaciones de las Escrituras, son completamente distintas en el sentido que vivieron no para sí mismos, sino para la siguiente generación. La carrera famosa aquella de pasar la posta, ¿recuerdan? Cuando corren y hay carrera de relevos y van pasando la posta, se convierte en una realidad para nosotros.
Y puede ser que nadie modeló para ti. Y puede ser que nadie te entregó la posta. Puede ser que no estabas en esa carrera, pero puedes comenzar a participar en una carrera para que la siguiente generación, la que viene detrás de ti, la generación de tus hijos, la generación de tus nietos, sea una generación que crezca, sea una generación que aprenda las disciplinas espirituales que tal vez a ti nadie te enseñó y que tuviste que aprender a los trancazos. Hermanos amados, el año 2026 es un año para crecer. El año 2026 es un año de crecimiento. El año 2026, como dice el versículo que leímos, es para que seamos transformados y vayamos de gloria en gloria hasta alcanzar la misma imagen del Señor por la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos de nosotros? Yo me acuerdo que cuando estaba creciendo, a mí me dolían las rodillas. Cuando estaba creciendo me dolían los tobillos. Cuando estaba creciendo me dolían los codos. Y mis padres me llevaron donde un médico famoso en Valledupar, que no era especialista en traumatología ni en nada de eso, pero era un médico famoso que sí era el doctor Bernal. Y entonces el doctor Bernal me examinó en la camilla, ejercicios y cosas y todo lo demás. Y entonces la conclusión fue, no te preocupes, está creciendo. Ese fue el dictamen. Cuando estamos creciendo, todo nos duele. Cuando estamos creciendo, las articulaciones nos duelen. Cuando estamos creciendo, hay fastidio en nuestro cuerpo. Pero cuando alcanzamos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, podemos entonces mirar hacia atrás y agradecer al Señor. Ahora bien, ¿por qué necesitamos crecer? ¿Cuáles serían las áreas más comunes en nuestras vidas en las que tenemos que crecer? Y yo particularmente he escogido por lo menos 3 de ellas para poder decirles en esta mañana, es necesario crecer en esas áreas. Es necesario que el Espíritu de Dios tome el control de las circunstancias, el control de nuestras vidas y podamos crecer en esas áreas particulares de nosotros. ¿Estamos listos? Primera área de crecimiento donde necesitamos crecer, cambiar. La primera área de crecimiento tiene que ver con la influencia. Díganlo conmigo, influencia. La influencia es la capacidad que nosotros tenemos para ejercer cierta presión sobre otras personas, en este caso, para la siguiente generación. En Isaías, en el capítulo número 54 de Isaías, se nos da una recomendación cuando nos dice que es necesario que ensanchemos nuestras tiendas, que ensanchemos, que alarguemos nuestras puertas, que reforcemos nuestras estacas. Y es importante entonces que comprendamos que hay que ensancharnos, extendernos, alargarnos y reforzarnos, porque son los 4 verbos que aparecen allí en los versículos 2 al 4 de Isaías capítulo 53. Puede ser que en nuestra realidad nosotros no estemos contentos con nosotros mismos. Puede ser que anhelemos cambiar. Puede ser que haya situaciones en la vida que nos confrontan con la crisis o nos confrontan con nosotros mismos y eso nos da desesperanza. Ayer o antier estaba leyendo las últimas encuestas acerca de la política y créanme que me entró una desesperanza en el corazón, porque el candidato de la izquierda tiene el 34% de favorabilidad, mientras que el Tigre, nuestro candidato, tiene apenas el 18%. Y yo me pregunté, Señor, ¿será que vamos a continuar en las mismas? No es posible, Señor, no puede ser. Tienes que tener misericordia de nosotros. Y créame que aun cuando vivimos en la época o en el tiempo
más difícil de la historia, en el sentido que estamos caminando sobre el filo de una oportunidad, o para enderezar el rumbo o para caer en un gobierno de izquierda completa. Créeme que también estamos viviendo la hora más emocionante de la historia, porque a pesar de que vivimos la hora más desesperante, tenemos la confianza de que la hora más emocionante vendrá, porque el Señor no se olvidará de nosotros. Termina la primera carta a los Corintios diciendo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y creemos eso para nuestra nación. Creemos que en nuestra nación permanecerá la fe, permanecerá la esperanza y permanecerá el amor. Creemos que Dios parará el caos, la corrupción, la mala distribución de la riqueza y todo aquello que está generando problemas, angustias en nuestra nación. Creemos que Dios es un Dios interviniente. Creemos que Dios está con nosotros. Creemos, como diría Jorge Eliezer Gaitán, que la revolución está en marcha, pero la revolución del amor, la revolución de Cristo, la revolución de los valores, la revolución de las oportunidades honestas, la revolución de que aquellas cosas que hacemos y sembramos y trabajamos darán frutos, frutos apacibles de justicia. Los que comenzaron con nosotros y vinieron las primeras reuniones del año, inclusive las últimas del año pasado, recuerden que comenzamos a hablar sobre tiempos de milagros, que vendrían tiempos de milagros. Es decir, los milagros serían las intervenciones soberanas de Dios sobre nuestras vidas. La intervención de Dios donde por un momento, paraliza por un momento las normas naturales de la vida y las reemplaza por normas de tipo espiritual. Y créanme que yo creo que ese tiempo se cumplirá en el año 2026. Que en el año 2026 veremos milagros, cosas que ya incluso habíamos desechado, cosas que ya incluso habíamos dejado de lado. Dios las resucitará, Dios las restaurará y nos dará una nueva influencia, la capacidad de dejarle a la siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, de dejarle a ellos un panorama mucho más expedito y mucho más abierto, en el nombre del Señor. Eso se llama influencia. Lo segundo que yo creo que será como una característica de este tiempo de crecimiento tiene que ver con la fidelidad. En este tiempo vivimos como en una burbuja. Esa burbuja es como, ¿cómo le llamaríamos ahora? Como el coach, ¿verdad? La capacidad de enseñar a otros o de modelar para otros. Pero esa capacidad nos da a nosotros la posibilidad de ser fieles, tener un modelo a quien seguir y determinar si estamos siendo fieles o no. Y esa fidelidad, de alguna manera, nosotros la vamos a ir mirando en la medida en que vamos conformando nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras convicciones a aquello que estamos recibiendo como modelo. El modelo más hermoso que nosotros tenemos es justamente el modelo de Jesús. Y creo que tenemos que aprender en este segundo punto a ser fieles con Jesús, porque Jesús fue fiel al Padre, Jesús fue fiel a su mensaje, Jesús fue fiel a su generación, Jesús fue fiel a su compromiso y hasta el final, incluso pagando con su propia vida, Jesús fue fiel. Que Dios nos bendiga hasta haber declarado la bondad del Señor. El Salmo 71 dice en el verso 18 que aún en la vejez Dios
no nos ha desamparado. Está hablando un salmista viejo y está reconociendo que Dios ha sido fiel para él. Y eso le ha dado estímulo, fuerza para poder ser él fiel con su siguiente generación. El libro de los Salmos en general son 5 libros. El libro de los Salmos declara realmente la fidelidad de Dios para las generaciones futuras, para los que vienen en camino. Y es importante que nosotros comprendamos el concepto de la fidelidad. Hay una historia que a mí siempre me ha gustado en la Escritura. Aparece en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Y resulta que los ejércitos de David tenían cercado una ciudad y David tuvo mucha sed. Y entonces David dijo, ¡ay, tengo sed! Y no terminó David de decir cuando los 3 generales de su ejército se abalanzaron sobre ese pueblo, llegaron a la plaza del pueblo y del pozo del pueblo sacaron agua para llevársela precisamente a David, allí en Belén. En el pozo de Belén, ellos se arriesgaron y entraron con fuerza en ese pueblo para poder suplir la necesidad, en este caso, de su líder. Miren hasta dónde llegaban esos niveles de fidelidad con personas que simplemente eran como ellos, mayores en jerarquía, mayores en conocimiento, mayores en el liderazgo. Aún pusieron en riesgo su propia vida simplemente para sacar agua para llevarla a David. Por supuesto, David no se la tomó, la derramó en tierra y dijo que no valía la pena haberse arriesgado y haber recibido tanta demostración. Lo que quiero decir es que los verdaderos amigos, los verdaderos mentores, los verdaderos líderes se ganan el corazón de aquellos a quienes se están guiando, así como David se ganó el corazón de estos valientes. Pero resumo este punto: la fidelidad, no solamente reconocer que Dios ha sido fiel conmigo, sino imitando a Dios, también volverme fiel con aquellas personas que Dios ha colocado bajo mi guianza, bajo mi dirección. Y el tercer aspecto, si están aquí todavía, ¿hay alguien que está aquí? Sí. El tercer aspecto tiene que ver con un punto crítico en nuestra vida y que a veces es fluctuante, y tiene que ver con la obediencia. Díganlo conmigo: obediencia. Con la obediencia. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que lo que ahora vivo, lo vivo precisamente en esa nueva dimensión de renuncia. Muchas veces vivimos cuidándonos de nosotros mismos y de otros, pero cuidando nuestra reputación, cuidando nuestra imagen, cuidando aquellas cosas que nosotros pensamos que nadie puede tocar. Pero terminamos a veces en una actitud egoísta, gobernándonos a nosotros mismos. Por ese deseo exagerado de reconocimiento, por ese celo que a veces tenemos por el avance de otros. En el Antiguo Testamento hay casos bien interesantes. Por ejemplo, Moisés. Moisés tuvo una lucha porque lo que él percibía de parte del Señor no era lo mismo que percibía el pueblo, y muchos se negaron a creer precisamente a Moisés porque no conocían de la intimidad que Moisés tenía con el Señor, o de los niveles de obediencia que Moisés tenía con el Señor. Y el resultado, ustedes lo conocen: 40 años vagando en el desierto porque no lograron percibir o no lograron obedecer la dirección que Dios estaba dando a través de un hombre que había captado la visión y el corazón del Señor. Nosotros como padres, nosotros como líderes, a veces sabemos lo que se siente, el dolor, la angustia que se siente cuando los hijos
son desobedientes. O cuando nuestros hijos nos demandan cosas, José, que nosotros no estamos en el momento en capacidad de suplir o en capacidad de responder. Y eso trae dolor a nuestro corazón. Y eso nos confronta. Y a veces pensamos, oye, ¿dónde fallé yo? ¿Dónde estuvo el mal? ¿Por qué no les enseñé más acerca de la obediencia? ¿Por qué no tuve éxito al levantarles como esa generación que siguiera los pasos del Señor? ¿Por qué no pude controlar el egoísmo tan fuerte que hay en su vida? Y créanme que la obediencia es algo que se aprende. Nadie nace siendo obediente. La obediencia es algo que se aprende. Por eso necesitamos aprender a obedecer. Claro, esto requiere tiempo, tiempo para crecer, tiempo para aprender ciertas cosas, tiempo para intercambiar. No sé si alguna vez jugaron un juego que había cuando yo era niño que se llamaba Dama China. ¿Sí? O dama simplemente. Había una hilera allá de contendor y había otra hilera aquí. Y uno iba avanzando de manera recta u oblicua, iba avanzando con la ficha. Pero en la medida que uno iba avanzando, uno se iba comiendo las fichas del contendor que encontrara en el camino. Y él ganaba quien posicionara más fichas suyas en la posición del contendor o se comiera más fichas del contendor. Ese ganaba la partida. Bueno, creo que la obediencia tiene algo que ver con ese juego, porque consiste en que yo vaya entregando cosas de mi vida, yo vaya entregando convicciones, vaya entregando digamos, ideas, pensamientos, vaya entregando compromisos que yo tengo y vaya posicionando los compromisos, las convicciones del Señor. Se vuelve entonces un intercambio constante y permanente entre Dios y yo, donde yo voy soltando cosas mías y a su vez yo voy adquiriendo cosas de Él, donde Él va finalmente, al final de la partida, a establecer en mi terreno, en mi territorio, sus propias fichas. Entonces las fichas mías han desaparecido y Él ha establecido las suyas. Ha establecido entonces en mi vida, en mi carácter, en mi trabajo, en mis situaciones, ha establecido las convicciones que Él quiere poner en mí. La obediencia es algo que aprendemos. La influencia es algo que ejercemos. La fidelidad es algo que sobre el camino vamos demostrando. Pero la obediencia es algo que tenemos que aprender sobre la marcha. Y debo testificar que a veces no es fácil, porque hay áreas particulares de mi vida en las cuales yo digo, eso no es así. No es así como dice la palabra. Es como yo creo. Es como yo pienso. Y a veces nuestros propios pensamientos se han vuelto tan duros, duros en el sentido de difíciles, se han vuelto tan duros que cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, entonces yo comienzo a recibir la resultado que no necesariamente es un resultado agradable, porque una cosa es el resultado del fruto de Dios y otra cosa es el resultado de mis propias convicciones. Creo que el domingo pasado les expliqué sobre el Salmo 103, cuando dice que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, pero que su justicia es sobre los hijos de los hombres para los que guardan su pacto y sus preceptos. Entonces una cosa es que disfrutemos de la misericordia del Señor, y eso lo logramos solamente por tener a Cristo en el corazón.
Eso lo logramos solamente por la decisión que un día tomamos de entregarle nuestra vida al Señor. Y Dios es fiel y Dios nos va a llevar hasta el cielo por esa decisión. Pero otra cosa distinta son las recompensas, porque las recompensas Dios las da para aquellos que guardan su pacto y que son obedientes a su palabra. Usted puede ser un cristiano feliz, feliz, pero usted puede ser un cristiano feliz en problemado. Usted puede ser un cristiano feliz pobre. Usted puede ser un cristiano feliz sin metas. Usted puede ser un cristiano feliz enfermo. Es posible que usted disfrute de la misericordia del Señor, pero no tenga recompensa. Que le vaya mal en todo lo que emprende, que los negocios no funcionen, que no tenga seguridad, que en la vida la lucha sea mayor para poder subsistir. En fin, pero entonces no depende eso de la misericordia, depende de la justicia. Dios es un Dios justo y Dios premiará entonces nuestra obediencia. Amén. ¿Cómo aterrizo todo esto? Dice en Mateo capítulo 7, en el verso 6, que no demos lo santo a los perros, ni echemos las perlas a los cerdos. Aterrizo esto diciendo, hermano, no deseche esto que le estoy diciendo. No deseche esto porque lo he sazonado en oración delante del Señor. Tal vez no he fallado en poder comunicarlo, pero la intención ha sido la misma. Yo quiero que usted sea una persona de influencia, no solamente ahora para usted, sino para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para las próximas generaciones. Por eso es importante que usted aprenda a declarar la fidelidad de Dios en su vida, en todo lo que hace, en todo lo que tiene, en todo lo que Dios le ha confiado. Y para eso necesita aprender a obedecer. Necesita aprender a quitarse usted para que Dios se coloque, para que Dios se ponga. Es importante entonces que dediquemos a Dios nuestra vida. Es importante que le ofrezcamos a Dios nuestro ser. Es importante que dediquemos tiempo para crecer, porque finalmente de eso se trata lo que comencé a decirles. Este es tiempo de crecimiento. Este es el tiempo para crecer. Y para eso tendrá que olvidarse ciertamente del pasado. Tendrá que dejar atrás muchas cosas. Tendrá que dejar atrás muchas heridas y comenzar a avanzar en su propia senda. Tendrá que hacerlo. Por eso es importante que usted escuche historias de fe, que usted tenga un lugar seguro donde crecer, que usted pase tiempo con personas que crean y reconozcan al Señor. Miren, no existe ningún sustituto para el tiempo. No, el microondas nos da a nosotros la sensación errónea de que todo es fácil y que todo es inmediato. No, hay cosas que no ocurren así, sino necesitan un tiempo. La vida, hermanos, es todo lo que nosotros tenemos para dar al Señor. La vida es todo lo que tenemos para devolverle al Señor. No tenemos más que darle al Señor, excepto nuestra vida. Por eso el compromiso con el crecimiento tiene que ser un compromiso firme y sin reservas en el nombre del Señor. Concluyo diciéndote, por favor, deja que la gracia del Señor venga a tu vida. Deja que Dios tome el tiempo de preparar tu corazón. No pongas obstáculos para que Dios obre. Déjalo que Él obre en tu vida. Al contrario, alíate con Dios. Amalgámate con Dios. ¿Cómo se llama lo que uno se ponía aquí? Mancórnate con Dios para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y que la gracia del Señor siempre nos acompañe en ese proceso de crecimiento. La decisión siempre será nuestra. Nosotros tenemos que decidir crecer o no crecer.
crecer o no crecer. Si nosotros entramos en un proceso de crecimiento en el año 2026, estaremos al final en otro nivel, en otra temporada. Si no, estaremos otra vez aquí con los mismos problemas, con las mismas inquietudes, con la misma esto, y no me van a decir los matrimonios, y con la misma mujer. No, esa sí tiene que conservarla. Póngase de pie conmigo y oremos al Señor. ¿Qué tal si cantamos al Señor? Que hoy estamos dispuestos a cantar de su amor. Cantaremos de su amor, porque Él nos hace crecer. Él nos hace crecer en sus caminos. Él nos hace crecer en la influencia. Él nos hace creer y crecer en su fidelidad. Él nos permite disfrutar de la obediencia para poder enseñar a otros. Vive con nosotros. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Aleluya. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Aleluya. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mí y ahora vivo para ti. Para mi Rey. Cantaré Canta para Él. de tu amor. Merece nuestra adoración. Rendiré mi corazón ante ti. Aleluya. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Nombre precioso. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Aleluya. De tu Oremos para amor ti, Señor. rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Nos rendimos ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, aleluya, mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Señor. Quiero que cierres por un momento tus ojos y tomes contacto con el Señor. Y allí tú le puedas decir al Señor: Señor, quiero crecer. Quiero crecer.
Quiero crecer en tus caminos. Quiero crecer en tu conocimiento. Quiero crecer, Señor, en mi fidelidad a ti. Creo que vienen buenos tiempos para crecer. Quiero crecer en mi influencia para otros, para mis hijos, mis nietos, mi familia, pero también para las personas que están conmigo en el trabajo. Que yo pueda ejercer una influencia positiva sobre la vida de los otros. Señor, hoy declaro también tu fidelidad en mi vida. Gracias, porque tú has sido fiel conmigo y me animas a ser fiel contigo y con otros. Por eso, Señor, me comprometo con la obediencia. Me comprometo, Señor, a dejar que tu palabra gobierne mi vida. Gracias. ¿Qué tal si levantas su mano derecha conmigo? Y allí con tu mano derecha alzada, le ofreces a Dios la dedicación de tu tiempo para crecer. Dile con confianza: Señor, dedico mi tiempo para crecer. Me olvido de las heridas del pasado. Avanzo en mi propia senda de crecimiento. Señor, y yo oro por cada persona que alza sus manos a ti ahora. Y en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Consagro sus vidas para ti. Ellos han entregado sus vidas a ti. Úsalos con poder, con unción, con verdad, con justicia. Úsanos. Nuestra vida es todo lo que tenemos. Por eso te la damos. Gracias por hacernos crecer en tus caminos. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te pido que tu gracia y tu bondad reposen sobre cada uno. Que todo lo que hagamos en esta semana, tú nos acompañes, tú nos ayudes. La gracia del Señor esté en ti. Repose en ellos. Abráceles, cuídales, guárdales, protégeles. Gracias por la vida de cada uno. En tu nombre precioso. Gracias, Señor. Amén. 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 Dale un aplauso fuerte al Señor. No te vayas a ir sin tocar la vida de alguien y decirle: crece, crece. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Aleluya. Celebrar, 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 celebrar. Jesús, y por siempre el vencer.